¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, anoche se me vino, ayer todo el día y anoche se me vino esta reflexión que terminé escribiendo acá, como saben, en Viviendo Libres, y quería pasarle un poco de video y quería un poco hablar de esto. Yo creo que a la mayoría de la gente le viene esta reflexión o le pasa, que tiene que ver con la muerte, con el tiempo que nos queda, con si estoy aprovechando el tiempo de una manera, si me siento completo, si estoy viviendo realmente o estoy pasando los días y sobrellevando los días en la vida o sobreviviendo, como le dicen. Y realmente muchas veces nos sentimos vacíos, sentimos que no tenemos un motor que nos despierte todas las mañanas y nos haga sentir esa energía de decir voy para adelante porque tengo este sueño, ese entusiasmo. Es muy difícil encontrar eso, es muy difícil encontrarlo en el tiempo. A mí particularmente voy encontrando ciertos objetivos y a medida que los voy cumpliendo es como que me sigo sintiendo un poco vacío. Y obviamente a los 20 tenía muchos más objetivos, muchos más sueños, muchos más motores que me hacían avanzar y hoy no, hoy me cuesta un poco más encontrarlos. Eh, Obviamente que no hablo desde la muerte, desde el suicidio, de querer hacerte daño, sino hablo desde la muerte, de no sentirte a pleno a veces con la vida que estás transitando. Les voy a leer la nota como hacemos siempre, después si quieren las pueden leer y la idea es que ir contándole un poco lo que escribí y reflexionándolo. El título dice Vivir antes de morir. Vivir antes de morir. Hay un pensamiento que tarde o temprano nos visita a todos. No siempre llega con tristeza. A veces aparece en silencio, mientras manejamos, mientras miramos a nuestros padres envejecer, mientras vemos crecer a nuestros hijos, o simplemente una noche cuando la casa queda en silencio. Y de golpe entendemos una verdad que siempre estuvo ahí. Un día nos vamos a morir. No es un pensamiento agradable, pero quizás sea uno de los más importantes. Porque cuando recordamos que la vida es finita, muchas de las preocupaciones que parecían gigantes empiezan a perder fuerza. ¿Cuántas veces nos quitamos el sueño por cosas que un año después ya ni recordamos? Me pasó un montón de veces. Ayer reflexionaba un poco eso, digo, ¿cuántas cosas de adolescente o simplemente hace 3 o 4 años atrás me despertaba a la noche, no podía dormir, tenía preocupaciones fuertes, reales, ¿no? Que hoy las veo solucionadas o las veo resueltas y digo, puta, ¿cómo puede ser que eso me haya sacado tanto sueño? Y, y lo pienso de otra manera y me quiero morir por toda la energía que le dediqué. ¿Cuántas discusiones, miedos, fracasos nos hicieron sufrir durante meses para terminar descubriendo que no cambia el rumbo de nuestras vidas? ¿Cuántas veces te hiciste mala sangre por una persona, por una relación, por un trabajo, por un negocio que no salió? Y siento que todo eso forma parte del aprendizaje, ¿no? Pero también nos drena mucha energía. Y cuando nosotros entendemos que la vida consiste en eso, que la vida pasa en eso, podemos manejarlo de otra manera. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo y sin embargo nadie sabe cuánto tiempo le queda. Hay otra pregunta que también aparece. ¿Estoy viviendo o simplemente estoy ocupando mis días? Muchos tenemos la agenda llena, trabajamos, entrenamos, respondemos mensajes, miramos el celular, planificamos, corremos de un lado para otro, pero estar ocupado no significa estar vivo. Se puede vivir años enteros en piloto automático, que es lo que hace la mayoría de la gente. Espero que llegue el próximo fin de semana, las próximas vacaciones, el próximo negocio, la próxima etapa. Y cuando esa etapa llega, aparece otra, y otra, y otra. Hasta que un día descubrimos que siempre estuvimos preparando la vida, pero pocas veces la vivimos.
Nos pasamos planificando la vida, planificando los siguientes años, los siguientes meses, los siguientes pasos. Nos pasamos planificando qué es lo que debería pasar o cómo debería pasar y nos olvidamos de vivir el momento que estamos. ¿Sí? La frase esta que tanto se repite que hasta ya suena un poco aburrido, que es tenemos que vivir el presente, pero quiero explicarlo de otra manera, ¿no? Con la muerte tocándonos atrás. Existe otra trampa, pensar que cuando logremos ciertos objetivos vamos a sentirnos completos. Mentira total, ¿no? Me la pasé persiguiendo estos últimos años un montón de zanahorias. Cuando las alcanzaba y las comía me daba cuenta que no eran tan ricas como me habían contado. Cuando gane más dinero, cuando tenga esa casa, cuando me jubile, cuando mis hijos sean más grandes, cuando tenga más tiempo. Pero la experiencia demuestra algo curioso. Muchas personas consiguen exactamente lo que soñaban y aún así sienten un vacío que no saben explicar. Porque el vacío no siempre viene de la falta de cosas, a veces nace de la falta de sentido. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Esperamos una respuesta extraordinaria, como si un día despertábamos sabiendo exactamente qué hacer con nuestras vidas. Me pasa continuamente eso. Y la Biblia rara vez muestra el camino así, ¿no? Si buscamos un ejemplo, la Biblia rara vez muestra eso. Por ejemplo, Abraham salió sin conocer el destino. David fue elegido muchos años antes de convertirse en rey. Los discípulos siguieron a Jesús sin entender todo el plan. Dios muchas veces no revela el mapa completo, solo ilumina el próximo paso. Quizás el propósito no sea una meta escondida que algún día encontraremos. Quizá el propósito también sea aprender a caminar con Dios mientras el camino se va revelando. Y entonces apareció una pregunta que me dejó pensando durante horas. Si hoy tuvieras la vida económica completamente resuelta, ¿qué harías? ¿Qué harías si hoy tendrías toda esa parte resuelta? ¿Cómo ocuparías tu día? Quiero que te hagas esa pregunta. Tómate 5 segundos y hacete esa pregunta. No dentro de 20 años. Si hoy tendrías resuelto eso, ¿qué harías? ¿Seguirías haciendo exactamente lo mismo? ¿Te levantarías a la misma hora? ¿Trabajarías igual de duro? ¿Construirías los mismos proyectos? ¿Empezarías a viajar? ¿Te tomarías más tiempo para leer y estudiar? ¿Harías más deporte? ¿Pasarías más tiempo con tu familia? ¿Conocerías el mundo? Ahora llevamos la pregunta un paso más allá. Si supieras que te quedan solamente 10 años de vida, ¿cómo elegirías vivirlos? Tómate 5 segundos y contestate esto. A mí me costó muchísimo encontrar la respuesta. No para gastar sin sentido, no para abandonar toda responsabilidad, sino para preguntarte qué es verdaderamente lo importante. Porque quizás esas respuestas revelan algo que hace mucho tiempo dejamos de escuchar. Tal vez estamos trabajando para comprar una libertad que nunca nos permitimos vivir. Tal vez estamos ocupados construyendo el futuro que el presente se nos está escapando entre las manos. O quizás la pregunta más difícil no sea, ¿qué harías si tuvieras más dinero? Sino, ¿por qué estoy viviendo un poco más como realmente quiero vivir con lo que ya tengo hoy? ¿Por qué no estoy viviendo un poco más con realmente lo que quiero vivir con lo que ya tengo hoy? También confundimos libertad con descanso. Muchos pensamos, si tuviera resuelta la vida económica dejaría de trabajar, pero quizás no sea tan simple. Tal vez descansaríamos un tiempo, viajaríamos, conoceríamos lugares, disfrutaríamos de nuestra familia, leería, haríamos más deportes, probablemente volveríamos a crear, porque el ser humano no fue diseñado solamente para consumir experiencias. A mí pasó de tener mi vida económica resuelta y durante varios años me tomé 2 años sabáticos, viajé, seguí haciendo algunos trabajos, pero no
trabajar para el dinero, sino trabajar para otra cosa, para mantener, digamos, para no estar tan al pedo. Y viajé, hice deporte, hice un montón de cosas y después me volví a sentir vacío de nuevo. Sentía como que me faltaba algo, sentía como que estaba aburrido, tenía que empezar a crear de nuevo. Es parte de lo nuestro, no puedes estar eternamente en modo descanso porque llega un momento que te sentís también vacío. Probablemente volveríamos a crear, porque el ser humano no fue diseñado solamente para consumir experiencias, también necesita construir, servir, aprender, compartir. El problema no suele ser el trabajo, el problema es trabajar únicamente por obligación, por miedo o preocupación. Si vos estás en 10 años y decís, che, este trabajo no lo haría más, estás trabajando por miedo, obligación o preocupación, no estás trabajando desde el amor, desde el propósito. Es duro, pero si te está pasando eso, es así. Y es una pregunta que yo me hice y es una pregunta que a mí también me pasó. Jesús hizo una pregunta que atravesó los siglos y los siglos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida? Es tan profunda esa frase. No dijo que estuviera mal prosperar. La pregunta es otra. ¿En qué momento dejamos disfrutar el camino porque estamos obsesionados con llegar? ¿En qué momento el futuro empezó a robarnos el presente? ¿Cuántas veces dejamos de abrazar a quienes amamos porque estamos demasiado ocupados resolviendo problemas? ¿Cuántos atardeceres dejamos pasar pensando en la próxima meta? Quizás la verdadera riqueza no sea tener más. Quizás sea levantarse con paz, poder mirar un amanecer sin pensar en el reloj, conversar con un hijo sin revisar el teléfono, abrazar a la persona que amamos sin que la cabeza esté resolviendo problemas, trabajar porque elegimos hacerlo, no porque el miedo nos empuja, viajar porque disfrutamos descubrir el mundo, no porque intentamos llenar el vacío. Tal vez el propósito no sea encontrar una única misión espectacular, tal vez el propósito sea aprender a caminar cada día con un corazón despierto, agradeciendo lo que ya hiciste, construyendo con ilusión, amando más, preocupándonos menos y recordando que la vida no empieza cuando resolvamos todos nuestros problemas, la vida está pasando ahora, la muerte tarde o temprano llegará para todos. Y justamente por eso, quizás la pregunta más importante no sea cuánto dinero logramos ganar, cuántos bienes acumulamos o cuántos proyectos concretamos. Quizás la pregunta sea mucho más simple. Cuando llegue ese día, ¿podremos decir que vivimos realmente? Ahí fue cuando, con esa frase final, es que puse el título, ¿no? Vivir antes de morir. ¿Realmente estamos viviendo o estamos sobreviviendo? ¿Realmente estás transitando esta vida por transitarla o estás haciendo algo por vivir un poco más profundo? La muerte nos va a llegar a todos y también nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Cada vez, porque nadie tiene nada comprado, eso ya lo sabemos. Y es una frase que todo el mundo la sabe. Ahora todo el mundo la sabe, pero ¿todo el mundo es consciente de esa frase? ¿Todo el mundo vive consciente a esa frase y a esa realidad? Quiero cerrar esto con que te hagas de nuevo estas dos preguntas. Si mañana tendrías resuelto todo lo económico, ¿seguirías haciendo lo que haces? Si mañana te quedaran 10 años de vida, ¿darías una vuelta 180 o 360 a tu vida? Si la respuesta es que no seguirías haciendo lo mismo y si la respuesta es que darías una vuelta a tu vida, es momento que te empieces a trabajar ya mismo en eso. Es un momento que empieces a ponerle energía a revertir tu vida y no le pongas energía a nada más. Porque quiere decir que estás viviendo en automático, quiere decir que estás sobreviviendo y tenés que empezar a vivir de manera diferente. Porque esos 10 años que te quedan, sí pueden ser más,
pero también pueden ser muchos menos. Pueden ser más, pero a lo mejor no con la salud que tenés hoy. Entonces está bueno que realmente hagas un cambio en eso y puedas entenderlo de otra manera. A mí ayer se me vino un poco eso a la mente. Sería que este último tiempo estoy haciendo muchas cosas, muchos proyectos, pero no hay ningún proyecto a lo mejor que me apasione el 100%. El único que me apasiona es la academia, ayudar a hacer estos videos, que la gente me escuche, llevarle algún mensaje distinto. Creo que el servir es una de las cosas que más me llena. Vivir preocupado por lo económico, siempre vivís preocupado si no tomas la decisión de no vivir preocupado. Porque hoy no te alcanza porque vivís en un buen ambiente, mañana no te alcanza porque vivís en una casa, pasado mañana no te alcanza porque te mudaste a un penthouse o porque tenés una nómina de 100 empleados o de 500 empleados para pagar. Me canso de hablar con gente y de coachar a gente que tiene empresas, poder adquisitivo y se siente vacía. Porque el problema no es si tengo o no tengo, el problema es cómo vivo con lo que tengo y cómo le saco el mayor provecho. Me encantaría escucharte en comentarios o si quieres hablarme por privado, demora un poco, pero siempre contesto. Así que gracias por este nuevo video y te dejo un abrazo.